Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la emisión 1363 de Jornada Extra, que cuenta esta noche con la compañía de dos intelectuales, el profesor Rafael Nino Félix, autor del libro África en mi piel, y el poeta Mateo Morrison, con quienes vamos a pasar revista a la identidad cultural y racial de los dominicanos. Vamos a tener también dos cosas muy breves, una intervención de despedida casi de José Mujica, que renunció esta semana a ser senador de la República, considerando que ya hay un tiempo para ir y otro para venir, o uno para llegar y otro para irse. También tendremos un reporte de Oscar Grullón sobre el Día de los Pueblos Originarios, que fue celebrado el 9 de agosto. Y despedimos esta emisión con una canción de las emblemáticas de Aretha Franklin, la legendaria cantante negra que acompañó tantas luchas por la igualdad racial en los Estados Unidos, un patrimonio universal. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. La publicación de documentos que demuestran los pagos de la empresa Odebrecht al señor Ángel Rondón por la gestión del contrato de Punta Catalina han puesto en dificultades al Procurador General de la República su investigación, la investigación que hizo una comisión especial designada por el presidente y al propio presidente de la República. Todo lo que sea escándalo de Odebrecht sigue pisándole en los pies al presidente Medina, apuntando hacia el Palacio Nacional, lamentablemente para él, porque allí era donde estaban Joao Santana y Mónica Moura, dos agentes de la Odebrecht, expertos en campañas electorales para después cobrar, cuando fueron requeridos por la justicia de Brasil, y aquí operó también como sede alternativa cuando la justicia apretó a Odebrecht en Brasil, el departamento de coimas de esa empresa constructora. Aquí también se contrataron obras por valor de unos 5.000 millones de dólares y se supone que hubo una gran sobrevaluación, como en todas partes ocurrió, pero nada de eso ha podido ser investigado ni esclarecido, y el proceso electoral parece más bien una toma de pelo que la mayoría de la población ha rechazado. Bueno, la reacción del gobierno a la multitudinaria marcha que se desarrolló el pasado domingo aquí en Santo Domingo y que consistió en comprar las portadas de todos los diarios de circulación nacional para que la información con las imágenes de la Marcha Verde no se vieran de primera intención, generó un malestar profundo expresado con comentarios en las redes sociales. Dos comentarios posteriores de dos funcionarios del gobierno, uno del señor Montalvo y otra de Gonzalo Castillo, se convirtieron en fuente de burla de la población. En el caso de Montalvo, que le pidió a la gente que no se quejara en las redes. Bueno, definitivamente el gobierno perdió la brújula con esa campaña publicitaria, que lo que hizo fue encender mayor indignación por la malversación de recursos públicos, porque no se paga con dinero personal de ninguno de los políticos, sino con el dinero del Estado, de todos los contribuyentes. Esta semana definitivamente se evidenció que la Marcha Verde no estaba muerta, como algunos pregonaban, y que está vigoroso el sentimiento de la población, no solamente de sanción y poner límite a la corrupción, sino sobre todo a la impunidad que la ha acompañado durante muchísimo tiempo. Bueno, otra muy mala nota para el gobierno dominicano tuvo que ver con el informe del propio Boletín Epidemiológico Nacional, que reveló que en 1965 niños menores de 28 días han muerto en la República Dominicana en el primer semestre del año, lo que significa un aumento de la mortalidad infantil en la República Dominicana en el primer semestre de este año de más del 24%. La mortalidad infantil en República Dominicana, al ritmo que va, podría convertirse en la primera en el mundo
superando incluso la de Haití. El aumento fue de 431 muertes más en relación al mismo periodo de enero a julio del año pasado, y ese incremento fue exactamente de un 28% de las muertes neonatales, en un 70%, más de un 70% en el primer mes de vida. Eso tiene que estar relacionado necesariamente en los últimos 2 o 3 años. El incremento de muertes de neonatales tiene que estar vinculado con la situación de los hospitales públicos, 56 de los cuales quedaron semi-paralizados durante varios años porque había que darle mucha contrata a mucha gente al mismo tiempo para ver si se compensaban las contribuciones de campaña, porque la única explicación de que se empezaran a remodelar al mismo tiempo 56 hospitales tiene que ser esa. Bueno, y asociado a la situación de la mortalidad neonatal, esta semana médicos del hospital Robert Ricablar lo declararon en estado de emergencia superpoblado. En el caso del Robert Ricablar, los médicos, uno de los periódicos nacionales mostró cómo en un solo consultorio trabajan 3 médicos, y en el caso de los niños y niñas adolescentes que prestan servicios, que reciben servicios en ese hospital, las condiciones son más que precarias. El Servicio Nacional de Salud intervino en el hospital, igual en el Arturo Grullón, donde también hubo una intervención del Servicio Nacional de Salud y se destituyó a la directora. Bueno, dirigentes de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la Confederación Nacional Agropecuaria se atrevieron esta semana en el almuerzo del Grupo Corripio a cuestionar el valor de las llamadas visitas sorpresas del presidente, considerándola que eran una inversión propagandística del presidente Danilo Medina y que no fortalece la institucionalidad ni ha contribuido a resolver los problemas, por ejemplo, agropecuarios, con un sector estancado que no aumenta las exportaciones y que apenas trabaja para cubrir una parte del consumo nacional, porque hay desde el mismo gobierno instancias que promueven importaciones a costa de esos mismos empresarios. Y pasó sin pena ni gloria los cambios de bufete de las cámaras y de los ayuntamientos, en la mayoría de los cuales no hubo ninguna situación. A propósito del 16 de agosto, la formalidad constitucional se cumplió respetando los intereses del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, y la Junta Central Electoral advirtió que a más tardar en octubre los partidos tienen que tomar la decisión de con qué padrón o cómo van a escoger sus candidatos el año que viene, si quieren que esa institución pueda organizarla. También está de por medio quién va a cubrir el costo, porque aunque la ley recién aprobada dice que será con la asignación de los partidos, en un año preelectoral es del 0.25% y los cálculos indican que no cubriría ni siquiera la totalidad de todos los partidos, aunque se supone que no van a ser todos los que van a ser primaria, pero si fueran todos, la asignación de todos los partidos no cubre ni la cuarta parte del costo de más de 5,000 millones de pesos que la misma Junta Central Electoral ha advertido que tendría la organización y realización simultánea de primarias para los partidos. Y en el ámbito internacional, la apreciación del dólar y la caída aparente del oro ha provocado una crisis que ya tiene nombre, el efecto Turquía. Países como Turquía y Argentina han visto una devaluación progresiva de su moneda. En el caso de la República Dominicana, la caída del valor de las acciones de la Barrick-Gold va a tener un efecto inmediato en las utilidades de esa empresa. De junio a junio, en el último año, el valor de las acciones de la Barrick-Gold ha caído un 36%. Tiene también repercusiones sobre las finanzas del gobierno y sobre la entrada de divisas, porque disminuye una de las fuentes de crecimiento de las exportaciones de los últimos años, que no ha podido crecer en productos industriales ni en agropecuario, y seguimos siendo un país que no compite en el mercado internacional más que con Haití. Bueno, y murió Aretha Franklin, la reina del sur, y además un emblema de la lucha por la igualdad racial en los Estados Unidos. Al final de esta emisión vamos a tener un homenaje reproduciendo una de sus canciones emblemáticas. José Pepe Mujica, celebrado expresidente de Uruguay, renunció a su condición de senador vitalicio de su país
y dijo que lo hacía porque estaba viejo. Entiende que el relevo es necesario y dice que se va, que deja su trabajo público, pero no las ideas por las que ha luchado toda la vida. Vemos el siguiente corte donde dice exactamente eso. No ha de extrañarnos que haya mucha gente que utilice la política como un elemento para hacer plata. Y ahí se nos pudre toda la canasta de huevo. Ahí se apolilla todo. ¿Por qué? Porque la política no es una profesión. Podrá ser ingeniero, podrá ser albañil, podrá ser carpintero, podrá ser mecánico. Son profesiones dignas de las cuales puedes vivir. Pero la política no es una profesión, es una pasión. No se vive de la política, se vive para la política. No tiene ningún sentido plantearse el enriquecimiento. No es que no haya interés, pero hay interés de cariño, que es otra cosa, de sentirse feliz con la suerte de la gente. ¿Que es posible que todo el mundo tenga lo mismo? No, no es posible. No es posible. Esto es para algunos y hay que saber elegir. No cualquiera puede ser Messi. No cualquiera puede ser un cirujano de primera. No cualquiera puede ser un músico de esos que te pone los pelos de punta porque te emociona. Bueno, en el género humano hay una variedad, hay que elegir la gente, los que ponen el alma para la política. Y hay que separarlos tanto. Lo que pasa es que este problema no se ha discutido. En política hay que vivir como vive la mayoría de la gente y no como vive la minoría. Hay que vivir. ¿Por qué? Porque esas son las repúblicas. Las repúblicas vinieron para suscribir que nadie es más que nadie. Y quien sueñe por un mundo cada vez un poco más igual, tiene la obligación de vivir con los valores de la mayoría de su gente. Bueno, el profesor Rafael Nino Félix ha publicado su libro África en mi piel. Hace unos meses que lo teníamos en las manos y teníamos pendiente este conversatorio. Sí. Estuvo envuelto en las luchas académicas por la rectoría, era vicerrector de extensión y ahora pues sigue siendo profesor, un académico y un investigador. Pero lo queríamos invitar para que nos explicara qué es lo que significa este libro, África en mi piel, o es que usted se está volviendo loco, está reivindicando lo africano aquí en la República Dominicana. Sí. Bueno, yo pienso que no asumirse como tal, como sujeto social, histórico, es como renunciar a la vida. Siempre tuve y tengo una inclinación por conocer el Caribe, su cultura. Inicié los viajes a las islas del Caribe. Y cuando visito la primera isla, o una de las primeras islas, entonces dije, pero aquí están mis abuelos, mis ancestros. ¿Por qué, además de conocer geográficamente el Caribe, culturalmente, por qué no le escribo un canto a mi origen, a mis abuelos negros? Inicié los poemas del libro con 2 poemas escritos en Curazao, en el 2008. En ese recorrido, en esa travesía, duré unos 10 años. Entre poemas y poemas, visita y visita, y la mayoría de los poemas son escritos en República Dominicana. Bueno, profesor, usted me recuerda con eso lo que me ocurrió a mí cuando llegué a África la primera vez, en el año 1976. Yo fui a la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, la 4ª conferencia, que tuvo su sede durante un mes, y yo fui becario ese mes en Nairobi, allá, en el sudeste de África. Que a los 5 o 6 días de estar en Nairobi se me ocurrió entrar al mercado público. Y cuando entré al mercado, yo que no renegaba de mis ancestros africanos, sin embargo yo no había caído en cuenta todo lo que teníamos de africano hasta ese día que entré al mercado. Porque era como si yo hubiese llegado al mercado de Villa Consuelo en esa época, o de la Avenida Duarte, o de la Duarte. Eran los mismos productos.
la misma suciedad, tirados en el piso, la misma bulla, la misma algarabía, y la gente se parecía muchísimo a la gente que puebla nuestros mercados en términos raciales. Y entonces yo de un momento a otro dije, pero ven acá, pero esto es igualito que allá. Así es. Hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta de eso, ¿verdad, poeta? En la sociedad dominicana, que tenemos, ¿qué porcentaje fue que dijo el estudio que 49%. 49%. En los genes dominicanos, el 49% viene de África. Así es. Pero, ¿qué porcentaje tú crees que reconoce eso? Bueno, un porcentaje muy mínimo, porque aún algunos de los que realmente debían reconocerlo no lo reconocen, por la influencia que tuvo la dictadura de Trujillo, por la influencia de un periodo de tantas dictaduras y el mismo Trujillo tratando de blanquearse. Y como hace ahora Sammy Sosa, sí, un héroe deportivo negro que quiere ser blanco. Entonces, que la madre patria y todo ese proceso, solamente yo recuerdo que uno de nuestros más grandes intelectuales, uno de nuestros grandes historiadores, como Emilio Rodríguez de Morici, cuando en su discurso para entrar a la Academia Dominicana de la Lengua de Historia, dijo más o menos lo siguiente: soy español por todas las vertientes, por mi lengua, por mi raza, por mi vida, e incluso espero que algún Cid Campeador venga a reivindicar plenamente nuestra herencia. Entonces hay esa realidad. Pero en la poesía, que es el tema que nos ocupa, sí ha habido una temática de la negritud, tanto en la poesía dominicana como del Caribe, y qué bueno que el poeta Rafael Lino Félix haya retomado esa temática desde una visión actual, reivindicando esa realidad, no solamente de República Dominicana, sino del Caribe. Porque sabemos que el gran movimiento de la negritud en realidad se desarrolla en el Caribe francés, con Aimé Césaire. Sí. Retorno al país natal, ese gran poema, ese gran libro que es alabado por Sartre y por toda la intelectualidad francesa, recorrió el mundo. Pero el tema de la negritud en la poesía también está en Jamaica, a través de los temas de retorno a la África, con Garvey. Está en Cuba con Nicolás Guillén. Ahorita hablamos de los dos abuelos, ¿verdad? El famoso... Mi abuelo blanco. El famoso poema de Nicolás Guillén. Tenemos a Manuel del Cabral y tenemos grandes poetas. Bueno, en Puerto Rico, Luis Pález Matos. Y Luis Pález Matos en Puerto Rico. Que aunque en Puerto Rico es de las islas del Caribe donde menos africanos llegaron, ¿verdad? Así es. Sin embargo, proporcionalmente menos influencia africana en Puerto Rico. Menos todo el Caribe, ¿verdad? Sí, pero sobre todo hay de todos modos una tradición en la literatura que tiene alguna fuerza a partir de Luis Pález Matos. En nuestro país, este libro de Nino Félix es sumamente importante que llegue. Hay una tradición que yo la divido en dos tendencias entre los poetas que escriben o poesía del tema negro, o poesía negrita, o poesía negroide, como la quieren. Pues yo recuerdo que el poeta Franklin Burgos nos decía en tono un poco irónico, pero en África no se escribe poesía negroide. Yo decía, se escribe poesía. Yo le decía, claro, porque la poesía negroide surge como una respuesta a la esclavitud, como una respuesta a la discriminación, como una respuesta al maltrato. Y eso se da fundamentalmente en América. Entonces, hay dos grupos. Hay un grupo que habla del tema negro, pero con misericordia, con solidaridad, desde la posición del blanco o del mulato. Grandes poemas como Domínguez Charro, sí, viejo negro del puerto, lo que le está diciendo, bueno, qué pena me da tu tristeza, algún día volverá a África. O sea, es una solidaridad que no se identifica. O algunos de los textos de... Sabiendo que no iba a volver a África. Claro, yo no digo que ese negro tiene una nueva raíz. Una raíz aquí. Sí. Ese tipo de poesía. Hay varias también de Rubén Suro, pero hay otras, como la de Norberto Jens, ¿verdad? Los inmigrantes, que sí reivindica de una parte ya concreta, los inmigrantes con
con un importante texto. Y Aún no se ha escrito la historia de su congoja, Aún no se ha su escrito. viejo dolor unido al nuestro. Así es, así es. Sí. Y o sea que tenemos una tradición y yo pienso que ese libro de Rafael Ninosferi como poeta es sumamente importante. Bueno, tú en hiciste- estos momentos tú sobre hiciste todo. el prólogo de este Yo libro. hice el prólogo, tuve el honor una vez más de hacer el prólogo. De África en mi piel dice, en cada mirada que gira sobre este universo irrenunciable, tu presencia me desnuda por dentro. Te encuentro en cada paso del camino, en las manos encallecidas del obrero que puebla de frutos el mercado. Te encuentro en el paso mulato y cadencioso de la mujer que camina por las calles prodigando sonrisas infinitas. Te encuentro en la pulpa de coco de estos labios que sonríen al paso de la vida derramada en cada esquina y en la sonrisa llana de la gente. Te encuentro en estas islas gemelas del Caribe, únicas y de culturas diversas, como los dioses que poblaron el mundo, mucho antes de que se convirtiera en un largo lamento. Te encuentro en los restos de golpes sobre el hombre, te encuentro en este cuerpo que me abraza, hecho de mestizaje y esperanza franca. Te encuentro en este bello cuerpo, pedazo de noche bajo la luna llena de mis ansias. Te encuentro bajo el cuerpo de esta bella negra que carga mi infancia. Pues un poema precioso. Muy profesor. hermoso poema. El que, de ahí, El es que libro toma el completo. nombre de su libro, África en mi piel. El libro completo Sí. es muy hermoso, muy buen Y poema. usted hablaba del mercado, la portada realmente representa un mercado africano, la portada del pintor, artista Nadal Hualco de San Pedro de Macorís. No, pero ese otro. Sí, uno de los grandes. Ese los también grandes. de la cultura de los cocolos, De los cocolos, la, sí, la integración sí, de la sí. cultura caribeña aquí en la República Dominicana. Yo, Sí, yo pienso que la gente siente más a África en la piel, siente más lo que son, su origen, su historia, de lo que la gente puede imaginarse. En el contacto con las personas, incluso invitándolo a la actividad de la puesta y circulación del libro, y siempre lo promuevo, la gente se reconoce y se asume en el silencio, dicho un poco poético. sí. En el silencio, cuando le hablo del libro, le digo, cada uno de nosotros tiene un abuelo negro. Y entonces yo veo cómo cambia el rostro. Lo que pasa es que la represión, los prejuicios, la élite lo ha obligado a refugiarse en sí mismo, pero se asume más en el silencio lo que es. Bueno, hasta los que son racistas niegan que son racistas porque ellos saben que no pueden negar lo que tenemos de negros. Por más esfuerzos que hagamos, no lo podemos negar. Porque además hay una parte de esa población que es negra, todavía digamos negra, absolutamente negra. Que hay una gran parte, una mayoría que somos mulatos, una mezcla. Pero esa mezcla tiene un componente negro que no queremos reconocer. Así es, por ejemplo, en ese movimiento de la negritud en los primeros años, era muy fuerte. Sin embargo, fue desarrollándose lo que se llamó la creolité. Sí. O sea, es decir, ya no era solamente la negritud, ya ha habido una mezcla, ¿verdad? De gente de Europa, de Asia, de África. Entonces, ya la negritud venía a pasar a una etapa importante, pero ya se integraba a una realidad nueva, que era la creolité, los mulatos y todo eso. Sin embargo, el componente racial significativo en las características de la República Dominicana, entonces se lo quieren atribuir a nuestro país vecino, a nuestro hermano, ¿verdad?, de Haití, y no ver los rostros dominicanos. Yo digo, yo estuve precisamente... Bueno, hay gente que cree que los negros que tenemos aquí, la culpa son de los haitianos, que nos trajeron esos negros. Es un gran desconocimiento Y hay de la gente historia. negra y mulata que también cree que es así, que los haitianos fueron los que nos convirtieron a nosotros en mulatos o negros. Sí, hay estudios de Roberto Casá y de Genaro Rodríguez sobre la parte cultural de los comienzos, donde demuestran estadísticamente la mayoría de negros en el año 1500, a principios de 1500, 1600, y donde ahora que tuvimos la feria del libro de Madrid, la 77ª, precisamente Genaro Rodríguez
hablando de cultura dominicana, hace una exposición donde demuestra esa presencia en ese periodo. O sea, mucho antes. Pero no está en la música, en la Esto, alimentación. y se demostró en la- ahí está. hasta en la forma de reaccionar de los dominicanos. Así es, así es. Ahora, ¿eso quiere decir que ustedes no sienten, no identifican lo que tenemos de español? Porque yo lo identifico. Perfectamente. Y yo me siento muy bien. Yo he recorrido España de un lado a otro. No te acabo de hablar de En la 12 Feria o de 14 Madrid. veces que he estado en España. Te Y acabo- siempre me siento muy bien. Sí. No solo con lo que tengo español, sino con la mezcla que tienen los españoles, porque yo voy a los espectáculos flamencos Claro. en todas partes de España y me No, encanta. y la gran Y los pre- españoles saben que eso es también parte de su No, y sabe que realidad. tuvieron 800 años En España. los árabes, Los árabes. los judíos. O sea que es una cosa que se reconoce ahora mismo estando en la Feria del Libro de Madrid, como te Y decía. ningún español se le ocurre hoy día negar No. que el componente No. de África, Todo- bueno, africano, Sí, o- todo lo contrario. de Si los- ha- si hay una... de hay los una- árabes. Sí. Vimos en estos días cómo el gobierno de España asumió una gran cantidad de africanos que iban en embarcaciones y le dieron todo el apoyo para que pudieran llegar y para que no sobraran. O sea, es una realidad. Bueno, que hay está ahí. aquí se han hecho muchos esfuerzos. Creo que tú recordabas a Franklin Franco, que Sí, publicó... los negros, los mulatos y la nación dominicana. eso fue en los años 70. que Sí, lo publicó. y un encuentro. que- Temprano de los 70. de los ¿verdad? 70. Muy temprano. Y yo recuerdo que historiadores como él, como Emilio Cordero Michel, Sí. la Revolución Haitiana en Santo Domingo, hubo un movimiento que fue reivindicando la presencia de África y vinieron y se hizo en la UAS, recuerdo en el aula magna, con presencia de intelectuales africanos y de intelectuales cubanos, intelectuales de todas partes. Y yo recuerdo un queridísimo editorialista dominicano que siempre vamos a tener como una de nuestras figuras fundamentales del periodismo, además que en más de una ocasión me ayudó a salir de la cárcel, que Rafael Herrera escribió una vez un editorial que dijo, por lo que vemos, a propósito de Vicente, esos historiadores dominicanos están más cerca de ser historiadores haitianos. O sea, porque en el pasado con obras como los libros de texto de Bernardo Pichardo, se negaba totalmente la presencia de Bueno, la negritud. y tú dijiste que con más de una vez te llegó a salir de la cárcel. ¿Y tú tuviste más de una vez preso? Bueno, yo estuve más de una vez preso por poco tiempo. Sí, pero más Pero de un una vez. editorial, claro, pero un editorial de don Rafael Herrera, que recuerdo bien cortito, decía, Mateo ha venido muchas veces a pedir la libertad de su compañero. Hoy que lo detuvieron a él, hasta yo quiero pedir la libertad. Eso es historia de don Bueno, Rafael. bueno. Pero África en mi piel, eso es un aporte fundamental a esa tradición. Me de la recordaba también un libro, no hace mucho, publicado aquí, ¿y tu abuelo dónde está? De, ¿cómo se llama? Premio Nacional de Literatura de origen español, que vive aquí, está Carlos Esteban Davis. Carlos Esteban Davis. Sí. Por cierto, que lo presentamos aquí en este programa, el libro, cuando él lo sacó. Lo que cuando sucede él lo es que publicó. Carlos Esteban Davis, que tenemos que acordarlo, es quizás uno de los historiadores que más aportes ha hecho. Incluso tiene un libro que se llama Los Guerrilleros Negros, Sí. que es producto de los estudios que le hizo en Sevilla y donde Y él no es sospechoso de ser prohaitiano, ¿verdad? totalmente nada. Todavía con todos los años que tiene aquí se nota el acento español, ¿verdad? Sí, sí. Y sin embargo, tiene 2 tomos que deben pasar de 1000 páginas sobre la presencia negra en la cultura dominicana y un libro que se llama Los Guerrilleros Negros. O sea que Bueno, aquí todo ahora hay todo un trauma antihaitiano que se ha incrementado, ha sido fomentado en los últimos años, que lleva a la gente a perderse, hasta el grado de que apenas el domingo pasado fue boicoteado, autoboicoteado por los dominicanos, el desfile tradicional de los dominicanos en Nueva York, sobre la base de una serie de cosas que no acaban de ser claramente establecidas, de que se habían invitado una delegación de haitianos, de que si la esposa del gobernador o del alcalde Invitó. haitiana iba a ir,
Pero, y yo digo, y uno boicotea su propia fiesta porque alguien pueda venir o una delegación de otro lado pudiera llegar. Yo leí un trabajo de Felipe Medrano y ayer. que boicotearon muchos grupos dominicanos porque creían que iba a ser una fiesta para proclamar la fusión. La fusión. La Leí un fusión. trabajo excelente ayer. Increíble De eso. Felipe Medrano, que era director del club, que estuvo presente. Ahí. Sí, Ah, y yo no donde leí. explica todo ese ¿Y proceso. qué fue lo que pasó ahí, poeta? Diga? No, porque yo dice- no he entendido, yo dice- realmente dice no he Felipe entendido. ¿Cómo Medrano- pudieron haber hecho ese boicot? Dice Felipe que absolutamente que eso fue una cuestión exitosa. Que Que no fue tal, que, que no, no tuvieron, fue tal, no y que tuvieron nunca hubo- éxito los que llamaron al boicot. no, y al final él termina diciendo nacionalista y lo pone con la Z y dice, ¿qué daño le están haciendo a la República Dominicana? No, sobre No todo- nos defiendan. Sobre todo en una ciudad tan integracionista Tan como es la ciudad de Nueva integracionista, York. y tan donde- plural. Pero además, donde hay 1,5 millones, 2 millones de dominicanos, una proporción de ellos negros y mulatos alta, más que blancos, porque Sí. más. ¿Cuántos blancos dominicanos son los que están fajados en Nueva York trabajando? Y realmente hay como una confusión tan grande. Y esa confusión de pretender que nosotros somos indios, porque es una manera de evadir nuestra realidad Ayer cultural y racial. Ayer se celebraba la gloriosa restauración y entonces los llamados nacionalistas, ultranacionalistas, entonces lo que hablaban no era que esa restauración fue contra España, sino que decían, peligra la soberanía, se están penetrando Porque los tenemos haitianos. Haití. Entonces, Y además ignorando que los haitianos ayudaron a los restauradores. Totalmente. Ignorando ese capítulo histórico. Lo que se ha demostrado, sinceramente, es que nuestro país ha demostrado, y nuestro pueblo ha ido conformando, que está dispuesto a luchar por su identidad, sean haitianos, en el caso de la independencia, sean españoles, pocos años después de la restauración, y que fue la verdadera independencia para algunos, por el carácter popular. Y algunos como tú también, cuando hubo que defenderla de los norteamericanos. No, a esa también. voy en el siglo XX 2 veces, porque en el 16, cuando Gregorio Urbano Gilbert tiró ese simbólico, casi ese tiro, a los pocos años, cuando lo hizo Gregorio Urbano Gilbert, nos estaba diciendo el derecho que tenemos nosotros a la libertad. Y con los americanos fue en el 16 y en el 65. Profesor Nino Félix, entonces, ¿cuál es? África es tu piel. Que lea uno. Díganos, este libro es una promesa de que usted va a dedicar más tiempo ahora a la escritura, a la poesía, o va a seguir atrapado por la burocracia universitaria. No, estoy más libre de esa burocracia. Tengo el año sabático y entonces pienso seguir trabajando algunos textos. Este libro ya se hizo la traducción al inglés sí. en San Martín, ya va la traducción también al francés, porque es un canto al Caribe. Sí. Y entonces, si no está traducido al inglés y al francés, los propios caribeños no van a saber, no van a reconocer que es un canto a ellos mismos, que es un canto a nosotros mismos. Que no hablen español. Sí, que no hablen Ese español. canto uno mismo trae recolación a gran a Walt Whitman, Whitman. Oh, sí, canto sí. mismo. Y Y el bueno, contracanto de Pedro Mir. y al contracanto. Dígame una cosa, pero nosotros también con esas naciones del Caribe todavía nos falta un poco más de vínculo, de Estamos de identidad. espalda. una Hay otra. que Estamos de decir que en los últimos años, eso hay que acreditárselo a la política exterior del gobierno del PLD, que aunque derivó mucho en el ultranacionalismo, sin embargo, abrió un espacio No, con de el Caribe relación significativo. Con el Caribe. Y al que Rubén habíamos Silía, ignorado y casi. Rubén Silía llegó a ser el principal funcionario de la institución de Estado del Caribe. Así es. Rubén Silía, que hizo un trabajo Hizo un buen trabajo. importante. No, y tuvo también, creo que la Asociación de Estado del Caribe también, Sí. Miguel, no tuvo ahí el economista Miguel Serajal. También. Creo que también. Pero que- Rubén llegó a ser directivo principal. Y hay que decir que esa política de ampliación hacia el Caribe, sin duda, fue una iniciativa del primer gobierno del doctor Leonel Fernández. Bueno, Yo pero- recuerdo que comenzó por ahí y también ahí hubo también el encuentro
de la delegación que fue a África. Pero en la llegará cual yo pronto un participé. día en que en las escuelas volvamos a abrir, hablemos de África como algo más que un continente de ignorantes y de tribus y de magia y de cosas. Tal vez llega eso a los libros de texto dominicanos. Están reivindicando el componente africano de la cultura dominicana. Tendrá que llegar. Pero no ha llegado. Se ha avanzado, pero no ha llegado porque... Tendrá que llegar. Y yo pienso que ni siquiera en nuestra universidad del Estado se ha hecho, pero sí en la universidad hay una tradición que se debe continuar, que es reivindicar el carácter multiétnico de nuestra realidad. Y donde, cuando decimos multiétnico, saber que uno de esos multiétnicos tiene el 49%, entonces no puede ser ignorado. Y el otro no tiene, y no hay uno con el 51%. O sea que el predominante es el 49%. El 49%. Hay un resto, creo que de españoles 20 y pico nada más. Así es. O 30, creo que llega a 30 lo que reivindicamos. Y todavía a pesar de la en el separación hay estudio componentes genealógico. Bueno, vamos a agradecerle muchísimo al profesor Rafael Nino Félix por su libro África en mi piel y a Mateo Morrison, el poeta, querido poeta Mateo Morrison, que escribió el prólogo, también por haberse ofrecido el concurso. Yo fui que los invité a ambos. Tenía pendiente esa invitación al profesor y entonces invitamos a Mateo, que hizo el prólogo, para hablar de esto, de África en mi piel. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti, gracias a ti. El grupo Guabansec celebró el Día de los Pueblos Originarios y el reporte que van a ver es la interpretación de Oscar Grullón de esta fiesta poco conocida. Los hijos de Anacaona, las hijas de Anacaona, aquí estamos resistiendo. Marico, yucaye que sataino. Marico, yucaye que sataino. Hoy estamos aquí celebrando el día 9 de agosto, que es el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Esta es una actividad que se celebra en todo el mundo. El eslogan de nosotros de hoy es "Mi presencia es resistencia", porque los pueblos originarios de aquí se han excluido. Se dijeron que los aborígenes murieron, que fueron extinguidos. Eso es lo que cuenta la historia oficial. Pero nosotros estamos presentes, no nos hemos extinguido, en la cultura y hasta en biología. Entonces la historia oficial también excluye a los negros y negras. Y hoy, como Día de los Pueblos Originarios, se integran los negros, las negras y los indígenas. Y por eso estamos celebrando la resistencia. De ahí vino el genocidio, malos tratos, exterminio de todos nuestros indígenas que vivían en convivencia. Un pueblo tan laborioso, disfrutando valores sanos y disfrutando en pleno gozo. Este evento en el batey de la cacique Osema, por encima del cual se ha construido la zona colonial, lo que queda de ella es el nombre del río Osama. Venimos a recordar y a celebrar nuestra presencia, con nuestros cantos, con nuestra felicidad de que como pueblo, después de 520 y pico de años de saqueo, violencia e invisibilización, seguimos aquí con el mismo amor, con la misma dedicación a cuidar esta tierra y a cuidarnos como pueblo, como familia. Ajón.
hay una cultura que tiene que salir a la calle, que ya debe dejar de estar guardada en los armarios o escondida en el corazón. Aquí hay muchísimas prácticas tradicionales religiosas indígenas y africanas y tienen que estar por debajo de la cama. Hay que crear una conciencia de base para que se haga una exigencia formal al Estado Dominicano. Y como pueblo nosotros necesitamos reconocer esos valores y pedimos ese reconocimiento frente al Estado, frente a la escuela, frente a la familia. Y por eso estamos aquí en un parque público, como se llama Plaza de Colón, que pudiera llamarse muy bien Plaza Enriquillo o Plaza Nacaona. Aquí se colgaron a negros y a negras esclavizados, se colgaron a indígenas. Es la representación de un Estado que todavía sigue valorizando al genocida, al conquistador. Por la encendida calle antillana, baten bandumba de la Quimbamba. Yo estoy de acuerdo que el Estado Dominicano quite la escultura de Colón. La mayoría de nuestros legisladores están colonizados. Tienen que producirse transformaciones muy profundas para que el Estado Dominicano nos reconozca como pueblo, que estamos vivos, que estamos presentes y que esa estatua no nos representa. El mundo despidió esta semana a Aretha Franklin, la reina del sol, una de las voces más trascendentes de los Estados Unidos y una de las grandes luchadoras por los derechos civiles por allá por la década del 60. Despedimos esta edición de Jornada Extra con esta actuación de Aretha en la que hizo llorar al presidente Barack Obama. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo. Aretha Franklin. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired when I knew I had to face another day. Oh, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found, a mighty good man came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me until his kiss held me down. I'm no longer doubting of what I'm living for. If I make you happy, I don't need you. You make
Thank you.